El Grupo 3151 de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, presenta el tema de Ciencia, Progreso y Modernidad, de la materia de Ciencias Sociales. Profesora a cargo, Guadalupe Marcela Torres Escutia. Como primer punto a tratar tenemos la taxonomía en las ciencias sociales. Vamos a definir qué es la palabra taxonomía y ciencias sociales. La palabra taxonomía proviene del griego taxis, que significa ordenamiento, y nomos, de norma o regla. En su sentido más general es la ciencia de la clasificación. Y las ciencias sociales son el conjunto de disciplinas que se encargan de estudiar de forma sistemática los procesos sociales y culturales que son producto de la actividad del ser humano y de su relación con la sociedad. Seguimos con características de las ciencias sociales. Para entender las diferencias entre las ciencias sociales y el resto de ciencias, debemos de hablar sobre las principales características. En muchas de las ciencias sociales, el investigador es al mismo tiempo el sujeto investigado, debido a que las ciencias sociales tratan el estudio del ser humano. La gran variabilidad de las ciencias sociales hace que sea complicado fijar unas leyes inamovibles, pudiendo variar en gran medida dependiendo del caso o sujeto estudiado. Las ciencias sociales permiten una gran interdisciplinariedad, existiendo muchos casos de estudios que entran a hablar sobre varias materias al mismo tiempo. Los métodos de estudio de las ciencias sociales pueden variar dependiendo del caso, pero más común es el clásico inductivo, siendo el característico de los estudios empiristas. Las soluciones de las ciencias sociales suelen ser provisionales, no existiendo casos definitivos, y el principal objetivo de las ciencias sociales es conocer al ser humano. Existen diversas formas de clasificar las disciplinas que componen las ciencias sociales. Hay que tener en cuenta que cada una de ellas no estudia realidades aisladas e independientes, sino que tienen fuertes interrelaciones con las demás ciencias. Como primera clasificación tenemos a las ciencias referidas a la organización social. Son las que influyen en el entorno social. Aquí se incluyen ciencias sociales como la política, la sociología y el derecho, así como la antropología y la geografía. Luego tenemos a las ciencias referidas a la organización económica. Aquí también influye la organización social, pero desde el punto de vista económico, por lo tanto se sitúa la economía. Y ciencias referidas al comportamiento. Estudian el comportamiento del individuo, en particular tenemos a la psicología. Existen diversas formas de clasificar las disciplinas que componen las ciencias sociales. Hay que tener en cuenta que cada una de ellas no estudia realidades aisladas e independientes, sino que tienen fuertes interrelaciones con las demás ciencias. Como primera clasificación tenemos a las ciencias referidas a la organización social. Son las que influyen en el entorno social. Aquí se incluyen ciencias sociales como la política, la sociología y el derecho, así como la antropología y la geografía. Luego tenemos a las ciencias referidas a la organización económica. Aquí también influye la organización social, pero desde el punto de vista económico, por lo tanto se sitúa la economía. Y ciencias referidas al comportamiento. Estudian el comportamiento del individuo, en particular tenemos a la psicología. Importancia de las ciencias sociales. Estudiándolas podemos ver y entender todos los cambios que han sucedido en la sociedad a través de los años y ayudar a mejorar la calidad de vida. Ayudan a problemas existentes que ocurren en una sociedad para así buscar una solución de la misma. Enfatizan elementos específicos que tienen los perfiles políticos, económicos y sociales del mundo, y logran promover a las personas una actitud positiva frente a cambios sociales que se realizan constantemente, y procura también que los sujetos conozcan y analicen la realidad de forma vigorosa. Augusto Comte, 1798-1857. Es el padre del positivismo, nació en Montpellier, Francia, y estudió en la Escuela Politécnica. Bueno, Augusto Comte estaba completamente convencido que el método científico podría explicar cualquier cosa. Es por esto que en 1838 creó el término sociología, esto con el fin de explicar el comportamiento humano. Para esto aplicó la observación y las mediciones del método científico a distintas sociedades.
y con esto llegó a la conclusión que el positivismo es el grado máximo que puede alcanzar una sociedad. El positivismo es la corriente filosófica que rechaza las ideas universales y explicaciones totales, por lo que dice que cada conocimiento debe ser parcializado según el método científico. Cada fenómeno tiene su propia y única explicación, rechaza lo metafísico y la fantasía. Alcanzar el estado positivo era el gran sueño de Comte, y para esto tenía la idea de que el Estado y la ciencia debían fusionarse y juntos impulsar el orden positivo y científico, ya fuera por las buenas o por las malas, aunque Comte siempre tuvo la esperanza de que el orden se lograra por buena voluntad. Esto debido a que vivía en una Francia caótica a causa de la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico y la Restauración. Por esto deseaba y creía que una sociedad en calma era la única manera de progresar, y que solo la ciencia era capaz de controlar lo impredecible y darle sentido al mundo. Para evitar cualquier guerra o conflicto, Comte estaba dispuesto a que el Estado tomara el control absoluto de la sociedad. Su frase más célebre fue amor, orden y progreso. El positivismo tuvo gran influencia en el mundo, por ejemplo, en América Latina y particularmente en México fue muy popular. La ciencia, el orden y el progreso siempre fueron los ideales del positivismo. Su influencia fue muy grande durante varias décadas, aunque su tendencia hacia el autoritarismo, la falta de apertura para las distintas formas de interpretar el mundo, además de la imposibilidad de comprender científicamente todos los asuntos humanos, hizo que perdiera impulso y credibilidad. Sin embargo, Comte nunca perdió su idea ni la cambió, y incluso al final de su vida intentó crear una religión científica en donde se adorara al Dios de la ciencia y a los principios físicos de la naturaleza. Llegó a crear iglesias y también a consagrar sacerdotes. Sin embargo, esta religión fue un tanto efímera, ya que Comte fue ingresado a un manicomio. Nosotros les vamos a hablar de la ley de los 3 estados. Bueno, el espíritu humano tomado como especie o como individuo pasa en sus especulaciones o conocimientos y explicaciones de las cosas por 3 fases o estadios, que son estados: el teológico, metafísico y positivo. El primero es un estado preparatorio, el segundo transitorio respecto al tercero, que es el definitivo. Como primer estadio tenemos al teológico. Toda la organización de la ciudad se debía a la voluntad de Dios. Los fenómenos naturales son explicados por leyes prehechas. El hombre no puede hacer nada sobre la naturaleza, pues debe haber intervenciones divinas y es la única razón de todos los fenómenos ocurridos. Comte pensaba que esto sucede no solo con las sociedades, sino con los hombres en general. Como individuos durante la infancia se someten sin discusión a la autoridad paterna, que es como un dios para ellos. Quiere decir que están en un estado teológico ficticio. El niño encuentra seguridad en sus padres, al igual que la sociedad teológica en la protección divina. Y aquí interviene mucho la imaginación. El estadio metafísico. Aquí el hombre busca la explicación y el porqué de la naturaleza en las cosas mismas a través de entidades abstractas, inmutables y necesarias. Hace uso de la razón, de los argumentos lógicos y válidos y realiza hipótesis. Esto no estaba basado en observación empírica. El estadio positivo. Aquí ya no se busca el porqué de las cosas, sino cómo aparecen y se comportan los fenómenos. Aquí es donde entra nuestro conocimiento científico. El hombre empieza a realizar experimentos científicos, pruebas empíricas, estudios objetivos, realiza investigaciones y hace uso de las leyes. Por último, tenemos un esquema que presenta la ley de los 3 estadios. Como primer estadio está el teológico, que son los conocimientos absolutos con respuestas sobrenaturales. Sigue el estado metafísico, que son los conocimientos críticos con respuestas abstractas. El tercero, que es el estado positivo, y son los conocimientos empíricos con respuestas concretas. Y aquí se lleva la ciencia positiva sociológica. Y
que nos muestra la clasificación de las ciencias. Esto quiere decir que el primero es un estado preparatorio, el segundo transitorio respecto al tercero, que es el definitivo. Se denomina ciencia a todo el conocimiento o saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. El objetivo de la ciencia es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad, comprenderlos y explicarlos. De allí se deriva que la función de la ciencia es describir, explicar y predecir tales fenómenos a fin de mejorar la vida humana. La ciencia siempre ha avanzado junto al ser humano, ya sea para obtener recursos o hacer posibles tareas difíciles. Esto nos demuestra que el avance científico está ligado completamente al desarrollo humano e influye en la manera de vivir en todas las personas del planeta. La progresión en las ciencias empezó desde los orígenes del hombre. En la invención de la rueda, para ser capaces de trasladarse, se aplicaron principios básicos de la física, el tratado de metales para conseguir herramientas y útiles de mejor calidad y eficacia. Fue posible por los primeros pasos en el campo de la química. La evolución en las técnicas de cultivo se produjo por la observación de las plantas, es decir, por la aplicación de conocimientos de biología. Para entender la relación entre progreso y modernidad, primeramente necesitamos saber qué es progreso y qué es modernidad, por lo que el progreso lo podemos conocer como una mejora o avance que experimenta una persona o una cosa hacia un estado mejor, más avanzado o más desarrollado. También se conoce como un desarrollo continuo, gradual y generalizado de una sociedad en los aspectos económico, social, moral, científico, cultural, etc. Y la modernidad hace referencia a los procesos sociales e históricos que tienen sus orígenes en Europa a partir de la emergencia ocasionada desde el Renacimiento. La idea de modernidad está estrechamente ligada a la de progreso, pues una de las razones principales o fundamentales de esta conexión es el Renacimiento que se presenta a finales del siglo XVIII, considerado como el momento inicial de toda la modernidad. Además, pues en Europa fue percibido como el nacimiento de una nueva sociedad que evolucionó, todo en función de una lógica que ya era distinta a todas las que los habían precedido. Además, ya la sociedad contaba con un horizonte o una visión abierta a posibilidades futuras. El concepto fuerte de progreso, por así llamarlo, se basa en la conexión entre autonomía y razón, pues los pensadores de la Ilustración, que son los pensadores del Renacimiento, compartían un supuesto básico en el que se veían a los seres humanos como seres dotados de razón y autonomía, pues la razón era lo que les iba a permitir alcanzar la comprensión de los problemas o dificultades a los que se estaban enfrentando y poder desarrollar los medios para solucionarlos, y la autonomía les iba a permitir elegir los medios adecuados para llevar a cabo las acciones apropiadas. De acuerdo con Jacques Legoff, la idea de progreso se asocia a la de modernidad, en medida que ésta se considera o se define a sí misma como una época en oposición a sus predecesoras, que permite la investigación de tecnologías, descubrimiento y colonización de nuevos mundos, pero con la peculiaridad de que la modernidad se realiza a sí misma gracias al poder ordenador de la razón, y con la característica esencial de que se asume como la solución racional de la historia. Con base en todo lo anterior y ya para finalizar, podemos decir que la modernidad suele asociarse estrechamente con el progreso, pues sus defensores sugieren que las sociedades modernas son normativamente superiores al resto porque han embarcado en una trayectoria histórica progresiva, y que si se abandona la idea del progreso, supondría no poder establecer distinciones normativas entre las diferentes situaciones sociopolíticas. De parte del equipo 1, muchas gracias por su atención y espero les haya servido esta información.